Muy buenos días, estimados estudiantes. En primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy se está concretando una clase espejo entre la Universidad Vasco Quiroga, representada por el doctor Jorge Guillén Ángel, y que tendrá una segunda fecha en la cual participará nuestro docente, el doctor Hugo Sergio Talledo Chávez. Les agradezco muchísimo que estén conectados aquí. En las clases espejo estamos aprovechando la clase presencial que van a tener el día de hoy el doctor Guillén y en la segunda fecha el doctor Hugo Talledo, para lo cual esperamos que en dicha oportunidad los estudiantes de la Universidad Vasco Quiroga eh, tomen el enlace que se les va a compartir y se conecten a la sesión del doctor Hugo Talledo. El, la clase espejo tiene por finalidad que se puedan revisar aspectos de instituciones jurídicas a través de la visión de dos legislaciones, en este caso la legislación mexicana y la legislación peruana, con lo cual se concreta la posibilidad de una visión múltiple en torno a una misma institución. De acuerdo a lo coordinado previamente con ambos doctores, Talledo y Guillén, vamos a ver el tema del feminicidio. Ese va a ser el tema que se va a poder ver a través de dos perspectivas y estamos encantados con poder dar inicio a esta clase espejo. Yo me voy a quedar digamos, dentro de la sesión, pasando el enlace de asistencia. Les pido, por favor, puedan participar del mismo, tanto los estudiantes del doctor Guillén como los estudiantes del doctor Talledo. Si algún estudiante del doctor Guillén se pudiese conectar, por favor, al enlace, le agradecería mucho para que le transmita a sus compañeros el enlace de asistencia. Y les agradezco muchísimo a ambos docentes, ¿no? El doctor Guillén y el doctor Talledo su apoyo para esta clase espejo. Y esta clase espejo va a quedar grabada. Dicho sea de paso, vamos a doctor Guillén con su anuencia y más adelante con el doctor Talledo a compartir la grabación con los estudiantes para que puedan estar, digamos, si se perdieron alguna parte, algún tramo, puedan luego verla sin ningún problema. El doctor Guillén, le agradezco muchísimo por su excelente disposición y a continuación le doy el pase para que dé inicio a la clase espejo, el feminicidio en la legislación mexicana. Adelante, estimado doctor. Eh, Muchas gracias, muchas gracias. Saludo a todos los compañeros. Quisiera saber si me escuchan. ¿Se escucha bien, estimado doctor? Muy bien, vamos a iniciar. Bueno, una pregunta, distinguido maestro. ¿Cuánto tiempo tengo para esta actividad? De acuerdo a lo coordinado, debería extenderse aproximadamente unos 30, 35 minutos y lo que alcance de preguntas. Perfecto. Bien, bueno, pues antes que nada agradecerles a todos ustedes que nos dan la oportunidad de encontrarnos en esta clase espejo y lo que se busca básicamente es saber, pues, qué es lo que disponen nuestras legislaciones, tanto a nivel, pues, de su país como en el nuestro. Doy la bienvenida a todos los que por aquí nos acompañan. Veo, por ejemplo, pues, obviamente a nuestro gran coordinador Jorge Antonio Machuca, a Ángel, a Cintia, a Diego, a Hugo, a Naomi, a Rafael, a Silvana, bueno, muchachos de Lubac, Jorge Alessio, Vanessa Jacobo, nuestra jefa. Muchas gracias a todos. Bien, pues el tema que vamos a ver el día de hoy realmente, pues es un tema que ¿qué les podré decir? Básicamente es un tema muy delicado, como ustedes pues ya lo saben, y lo que trataremos básicamente es pues compartir algunas cosas importantes. Disculpe, ¿tendré la autorización para compartir pantalla? No sé Claro, si... doctor, ahora mismo lo estoy poniendo. Ok. Ya está, doctor. A ver, pruebe, por favor. Sí, cómo no.
No sé si ya se vea. Sí, doctor, se ve perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno, pues el tema que se decidió de platicar con todos ustedes es el tema del feminicidio. Es un tema que actualmente en todo el planeta es algo sensible, muy doloroso, algo que no es fácil enfrentar ni atender. Sería tan sencillo como que las personas respetáramos nuestros derechos y en especial el de las mujeres. Pero bueno, ha habido algunas formas de pensar diferentes que atentan contra la dignidad de todo mundo, en especial contra la mujer. Pero los esfuerzos han sido significativos, siempre habrá mejores trabajos, pero a nivel internacional y sobre todo a nivel continental, el trabajo ha sido muy arduo a través de las organizaciones internacionales. En este caso, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso México, porque obviamente cada latitud, cada país tendrá su propia experiencia. Entonces, en el caso concreto de México, hubo algo que detonó la preocupación mayúscula, que es precisamente el caso González y otras, o que también conocido como campo algodonero. Es una triste historia, una lamentable historia de muchas mujeres que perdieron la vida en manos de agresores que sin respetar ningún tipo de derecho humano atentó contra la vida de muchas mujeres. Este asunto surge pues allá por los años del 2001, pero tiene una secuencia procesal hasta el año del 2009, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos sanciona a México exigiéndole una reparación total de los daños ocasionados a estas víctimas de delito. Por eso es que nosotros vamos a tomar como referencia este caso Campo Algodonero contra el Estado mexicano, donde se castiga por el tema de feminicidio. Desde luego, en todo el mundo ha habido esfuerzos similares, algunos mejores, otros pues constituyendo un trabajo. En nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido tanto jurisprudencias como precedentes. ¿Qué es la jurisprudencia o qué es el precedente en nuestro país? Es la interpretación legal que hace la Suprema Corte sobre algunos casos concretos de cómo se tiene que interpretar la ley y cómo aplicar a los casos concretos. Y la más significativa es precisamente esta sentencia de amparo directo 157 del 2017, donde establece que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso González y otras, conocida como Campo Algodonero, contra México, estableció un estándar para la protección de los derechos de la mujer en la investigación de delitos que se relacionan con homicidios de mujeres, porque debemos declarar que antes en los códigos penales de México no existía el término feminicidio. En otros países se conoce con el término de femicidio. El detalle es que aquí solamente era considerado el homicidio, la privación de una persona, pero a partir de esta afirmación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obligó que el Estado mexicano llevar a cabo acciones positivas, entre otras, pues básicamente una legislación acorde a todo esto. Entre otros, con base en esa situación, pide que todos los homicidios de mujeres se vean con perspectiva de género. En cumplimiento de esa obligación, la existencia de datos de violencia previa y concomitante al asesinato de una mujer son elementos que necesariamente deben conducir a la calificación de los hechos en el delito de feminicidio. Esto va a llevar a visibilizar la violencia de las víctimas como las acciones afirmativas realizadas en la investigación. Entonces, con base
sino que realmente se ve reflejado en todo el país. Pero las bases para la investigación con perspectiva de género fue precisamente ante estos casos. También hay otros, como el caso de Lima, pero bueno, en esta ocasión nos enfocaremos a ello. México en el papel pues ha participado en todas las convenciones habidas y por haber para proteger los derechos de las mujeres. Y como podrán ver en el cuadrito, va desde 1936 con la Convención Internacional para la Supresión de Trata de Mujeres y Menores hasta 2002, el protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Es decir, México desde 1936 hasta la actualidad siempre ha estado muy al pendiente de esos tratados. Pero la pregunta es, y bueno, si se han firmado tantos tratados, ¿por qué México sigue teniendo esta presencia delictiva? Bueno, las personas somos muy complicadas y en ocasiones llevamos a situaciones extremas alguna maldad que tenemos. Y ella precisamente es el tema del feminicidio. La siguiente lámina es el mismo cuadro, nada más que de manera pues vertical, para que la puedan ver con mayor calma. Entonces, quizá uno de los que también nos debe llamar la atención es la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como la Convención de Belém do Pará. Entonces, México, me imagino como toda América Latina y toda, vamos a decir, todo el planeta, está en el interés de proteger a mujeres. Desde luego, hay protección de niñas, de adolescentes, de mujeres, en todas sus facetas, a todas las personas, pero en esta ocasión, bueno, pues ha obligado a tener un trato muy especial que en el caso de mujeres. Bueno, con base en estas recomendaciones y ya sanciones establecidas por la Corte Interamericana, entre otras cosas, obliga al gobierno mexicano a que se establezca una metodología para juzgar con perspectiva de género. ¿Qué quiere decir? Que no se puede tratar un asunto de la misma manera como se venía haciendo siempre, sino que tenía que tener un enfoque muy sensible, muy humano, pero sobre todo bajo la óptica de la perspectiva de género. Es un método que busca detectar y eliminar las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por condición de sexo o género. Implica juzgar considerando las situaciones de desventaja que por cuestiones de género discriminan e impiden la igualdad. Es una obligación intrínseca de los jueces, busca proteger los derechos de igualdad, no discriminación y de acceso a la justicia. Entonces, los pasos que nos piden que en cada una de las situaciones tenemos que cuidar es uno, primero, en un caso de homicidio o privación de vida de una mujer, bueno, pues hay que identificar si existen situaciones de poder que por razón de género provoquen un desequilibrio entre las partes de la controversia. Desde luego, el feminicidio es la muestra máxima de la violencia masculina en términos generales, porque también pudiera darse el caso de que se implicara una mujer contra otra mujer. Pero lo normal, desgraciadamente, es la posición del hombre contra la mujer y donde hay una superioridad en muchos aspectos. Y entonces, si se demuestra que existe desventaja, se cuestiona la neutralidad del derecho aplicable, pues entonces hay que buscar la igualdad y la equidad para que la justicia sea plena. Bueno, de acuerdo a los peritajes, de acuerdo a las investigaciones que se hagan, cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechando estereotipos de género, como la mujer tiene la culpa, la mujer quería, pues ella tiene la culpa, situaciones que debemos de erradicar permanentemente. En caso de que el material probatorio sea insuficiente para aclarar la vulnerabilidad de violencia o discriminación,
se ordenarán las pruebas necesarias para visibilizar dicha situación. El Estado, en este caso el órgano jurisdiccional, si considera que faltan elementos para acreditar esa situación de vulnerabilidad, de oficio tiene que ordenar todas aquellas prácticas, diligencias y pruebas que acrediten con claridad qué fue lo que pasó. Y si hay una situación de violencia de género, entonces inmediatamente cualquier situación, privación de vida de una mujer con estas características será un feminicidio. Obviamente, de ahí que todos los esfuerzos de las Cortes Interamericanas, de los derechos humanos, pues se tendrán que tomar en cuenta, así como la Organización de Naciones Unidas, para aplicar los estándares de los derechos de las personas que se vean involucradas en esa situación. Y entonces, eso es lo que se tiene que cuidar, pero también nos dicen, evita en todo momento el uso de un lenguaje basado en estereotipos o prejuicios y sustituirlo por uno incluyente de libre discriminación. Entonces, en nuestro país, debido a este caso algodonero, realmente se modificaron todas las instrucciones de prevención, investigación, impartición de justicia y ejecución de sanciones. Por lo tanto, para nosotros considero que fue fundamental esta situación y ahora todos estamos en pro de, de la defensa de los derechos humanos y en especial de los derechos humanos de las mujeres. Bien. Siguiendo, así como ha habido tratados hacia el interior de nuestro país, ha habido muchísimas acciones que ya ponen como prioridad proteger a la mujer en todo momento, desde su nacimiento, desde su niñez, adolescencia, juventud y en todo momento. Entonces, forma parte del Plan Nacional de Desarrollo de nuestro país, todo con una perspectiva de género y todo incluyendo pues, la necesidad de proteger a las mujeres. Así surge en nuestro país una ley del Instituto Nacional de las Mujeres, ley general para la igualdad entre mujeres y hombres, ley general para prevenir, sancionar y erradicar delitos en materia de trata de personas, ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Por otra parte, las investigaciones en nuestro país, cuando había una situación por una mujer, eran muy retardados, había muchos obstáculos, pero a partir de estas sanciones, México, entre otras cosas, y desde luego por la lucha incansable de las mujeres mexicanas, realmente se logran cosas como el protocolo ALBA, donde dice que surge a partir del caso Campo Algodonero del 2009, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado mexicano estandarizar sus protocolos para investigar delitos relacionados con desaparición y violencia sexual y feminicidio. Así surgió el mecanismo reactivo para realizar la búsqueda inmediata, no después de 3 días, no de una semana, no, de forma inmediata para la localización de mujeres y niñas desaparecidas, con el fin de proteger su vida, libertad personal e integridad mediante un plan de atención coordinado. Y bueno, para su correcta implementación contempla la articulación de un comité técnico de colaboración institucional que permita desplegar acciones coordinadas entre todas las fiscalías. Para la protección y seguridad de las personas es indispensable coordinar los esfuerzos entre las autoridades de los 3 órdenes de gobierno. En nuestro país existe el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales. Por lo tanto, todos tienen que estar coordinados. Bien, así las cosas, de momento hay algunas entidades que ya han avanzado muchísimo en los protocolos, pero bueno, falta mucho por hacer. De ahí en esta tablita vamos a ver cómo hay algunos estados pues, que todavía no quieren entrarle a esta lucha. Hay otros, como en el caso de la categoría número 2, donde habla de que ya se han establecido las obligaciones para crear los protocolos, pero todavía están caminando. Y bueno, en el caso 3, donde nos encontramos Michoacán,
nos dice que somos de los estados en los que la ley orgánica de las fiscalías o procuradurías obliga a estas instituciones a crear protocolos específicos de investigación, pero no señala sobre qué delitos en particular, sino que hace falta que se especifique que son los feminicidios. Caso concreto, como Jalisco y Ciudad de México, ellos sí ya determinan con exactitud. Bien, debo comentar para el auditorio que nos está escuchando que en México existen un código penal federal para toda la República, pero también tenemos 32 códigos penales, uno para cada entidad federativa. ¿Eso qué significa? Que hace falta mucho por trabajar para estandarizar y unificar criterios en el tema de feminicidio. Es decir, la federación tiene una idea de feminicidio, Michoacán tiene otra idea de feminicidio y así sucesivamente, aunque hay muchos elementos afines que ya se están mejorando. Por ejemplo, en el caso de la Fiscalía del Estado de Michoacán, ya se ha trabajado tanto en esto, esperemos que se siga trabajando más porque todavía hay mucha violencia, pero ya le dicen a su personal, ¿sabes qué? Nosotros tenemos un decálogo de cómo tratar estos asuntos. Primero, todas las personas que conforman la Fiscalía General del Estado de Michoacán, visualizamos y reconocemos los prejuicios, estereotipos y estigmas con base de la discriminación y violencia de género, porque esto limita el ejercicio de la procuración de justicia y nuestro desarrollo profesional y personal. Dos, rechazamos las prácticas discriminatorias y la violencia de género en el desempeño de nuestro trabajo, así como en cualquier ámbito de nuestra vida. Tres, respetamos los derechos humanos porque estamos comprometidos a no interferir y, en su caso, a cesar cualquier acción que dañe y menoscabe derechos de las personas y grupos en condición de vulnerabilidad. Contribuimos a proteger la dignidad humana al cumplir nuestro trabajo sin distinciones arbitrarias o injustificadas. 5. Atendemos y aplicamos la alerta de violencia de género contra las mujeres para el Estado de Michoacán y el modelo de perspectiva de género e inclusión de esta fiscalía como medios que nos permiten hacer eficaz y eficiente nuestra labor. 6. Bueno, se protegen los derechos humanos, sí, de todas las personas, sobre todo los que están en condiciones de vulnerabilidad. Promovemos y difundimos la igualdad, la no discriminación y la eliminación de violencia de género. Fomentamos el diálogo y la colaboración con instituciones públicas y la ciudadanía y actualizar esta política pública progresiva de procuración de justicia. Somos sensibles ante la violencia de género y la discriminación porque reconocemos que todas las personas somos valiosas y el daño a una nos afecta a todos. Actuamos para transformar nuestra vida institucional y personal y fortalecer la credibilidad y confianza y reconocimiento social. Entonces, como se puede ver en nuestro país y en Michoacán, ya queda muy claro que eso no se permite, nada de violencia contra las mujeres. Por eso deben ser policías especializados en esta materia, fiscalías especializadas y tribunales. Desde luego, mentiríamos y dijéramos que no se sigue presentando, pero ya por lo menos una posición institucional ya existe. En nuestro país, dada la violencia contra las mujeres, los gobiernos de las entidades federativas han creado una figura que se llama Ciudad Mujeres. Desde luego, como que ahí grabado, ustedes podrán ver las características de esta Ciudad Mujeres, pero lo que busca es que se creen espacios donde todas aquellas personas que han sufrido algún tipo de violencia encuentran en estos espacios todas las oportunidades para salir adelante. Una mujer violentada necesita de las demás personas para salir de su problemática. Los gobiernos, por ejemplo, en el caso de México, existen estas instituciones que les conocen como Ciudad Mujer
que es un espacio con enfoque interinstitucional que brinda en sí mismo un lugar de atención integral y especializada con perspectiva de género y de derechos humanos a niñas, adolescentes y mujeres. Se toma en cuenta el tema de la seguridad, el toma en cuenta el tema de la prevención, de la justicia, del fácil acceso a estos espacios, pero sobre todo a la protección. Entonces, en México, mientras unos desgraciadamente no respetan absolutamente nada, hay otras personas de buena voluntad y sobre todo gente de mucho valor y honor que están trabajando a favor de los derechos de las mujeres. Como dice ahí, de niñas, adolescentes y mujeres. Bueno, pero siempre los esfuerzos que más se notan a veces no son los de las cosas positivas, sino de las cosas negativas. ¿Y qué tenemos? Bueno, pues aquí está un esquema de cómo se da la victimización de mujeres. Por ejemplo, tenemos que la mujer es víctima, por ejemplo, de secuestros. Tenemos delitos contra su persona, como es las lesiones. Tenemos tráfico de menores, corrupción de menores, rapto, extorsión, homicidios dolosos, homicidios culposos, trata de persona y feminicidio. Las lesiones dolosas son lo que más se muestra en nuestro país, es decir, hay mucha violencia contra la mujer que representa el 55,32% de los delitos que están registrados. Obviamente, al momento de hablar de feminicidio es cuando la lesión pasa a un nivel mayor. Entonces, este es un tema cultural, este es un tema de voluntad, es un tema de esfuerzo y de protección del Estado. Por lo tanto, no podemos todavía cantar victoria, realmente estamos todavía muy lejos de hablar de resultados positivos, pero lo más importante es que algunas personas ya consideran que el respeto absoluto a la mujer es una prioridad. Bien, pues más o menos el índice delictivo, eh, como les había comentado, tenemos 32 entidades federativas. Ahí verán un estado, dos, tres, cuatro, que en un momento dado pues son donde más casos de feminicidio existen. Hay desde luego los casos donde pues no se reportan. También es importante mencionar que las estadísticas también serán pues muy sugestivas o a veces arbitrarias, sobre todo cuando en homicidios se escondan realmente feminicidios. Pero bueno, eso ya en cada caso. Pero las listas oficiales, o por lo menos los resultados oficiales, en este caso tenemos nosotros una oficina que es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a nivel federal, que permanentemente está dando las estadísticas de todo lo que sucede en nuestro país, y en el caso particular del feminicidio, pues el Estado de México es el de mayor feminicidio, el de menos es Nayarit, y bueno, Michoacán está por ahí en la mitad de estos temas. Bueno, quizá alguien diría, no, no es la mitad, ya está más hacia el lado de los que cometen estos delitos. Bien, pues esa es la realidad. El gobierno mexicano ha considerado que ha bajado el feminicidio en un 28,7% respecto a diciembre de 2018. En México, ¿por qué hace esa referencia al 2018? Bueno, pues porque es cuando empieza el gobierno actual y está a un mes precisamente de que se hagan las elecciones en nuestro país, y es en 2 de junio, y donde las personas pues van a emitir su voto para decidir lo que cada quien considere correcto. Según las estadísticas gubernamentales, ha bajado en esta proporción el feminicidio, y entonces se considera que se están haciendo trabajos adecuados o mejores. Bien, como ustedes pueden ver también, hay muchas estadísticas, insisto, hay que tener cuidado con ellas, pero por ejemplo aquí está un mapeo de los estados donde más se cometen feminicidios, donde principalmente la forma de actuar es con arma de fuego, luego arma blanca,
y así de manera diferente. Bien, pues estadísticas más, estadísticas menos. En nuestro estado, un caso muy sonado y donde afortunadamente se impuso una sanción muy considerable al responsable. Sin embargo, bueno, pues como todo, hubo una primera instancia donde se le fincaron 50 años de prisión. Posteriormente, una de la apelación donde le redujeron, al parecer, no sé si 6 años, y entonces la familia no está de acuerdo y promueve un amparo. En nuestro país hay una primera instancia, lo que se conoce como el orden común, luego hay las apelaciones y luego hay que ir a la justicia federal por un juicio de amparo que puede llegar hasta la Suprema Corte y ellos definirán. Por ejemplo, en el caso que ahorita estamos mostrando, básicamente, pues estamos hablando del, no sé, del 2001 a la fecha, ya llevan muchos años en esto y parece que pues va a tardar un poco más. Entonces, bueno, aquí está nuevamente, ¿cuáles son las entidades que más se comete el feminicidio? Pues ahí está tres, cuatro estados: Oaxaca, Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Nuevo León. ¿Sí? Bien, pero ¿qué establece nuestro Código Penal al respecto? El Código Penal de Michoacán, porque les comento, cada entidad federativa tiene un código penal, a diferencia de otros lugares donde hay solo un código penal para toda la República o toda la federación. En el caso de Michoacán está contemplado el feminicidio. ¿Y en qué artículo? Lo vamos a encontrar en el artículo 120 y dice: comete el delito de feminicidio quien priva de la vida a una mujer por razones de género. Para efectos del presente artículo se considera que existen razones de género eh, cuando concurra alguna de las circunstancias en contra de una mujer. Y entonces aquí sé que una hora es nada para atacar un tema que ha llevado años para valorar, reconocer, visibilizar y trabajar para que se acabe todo este tipo de violencia. Pero no sé si vean, por ejemplo, ahí que hay reformas del 2021 y la última fue de febrero del año pasado. Y lo único que voy a hacer, con lo que voy a concluir, desde luego para pasar a la sesión de preguntas y respuestas, son los casos que se prevén en el Código Penal de Michoacán sobre el tema de feminicidio. Y entonces, para Michoacán, existe feminicidio cuando existan con antelación actos que constituyan violencia, cualquiera que sea su tipo, modalidad, ámbito de ocurrencia, expresión, forma o manifestación, conforme a lo establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, del sujeto activo hacia la víctima. 2. Existe feminicidio cuando el sujeto activo realiza en el cuerpo de la víctima actos de tipo sexual, mutilaciones, actos crueles o degradantes, o cualquier acto que conduzca, perdón, o que cualquier acto que reduzca el cuerpo de la víctima a la condición de cosa previo o posterior a la privación de la vida. Cuando la víctima presenta indicios de violencia física reiterada por parte del sujeto activo. Cuando existan antecedentes de violencia psicológica o abuso sexual del sujeto activo contra la mujer, o existan datos que establezcan que hubo amenazas o acoso relacionado con el hecho delictuoso. 5. Cuando, perdón, cuando el cuerpo o restos de la víctima sean abandonados, ocultados en lugar público, despoblado o solitario o en un terreno baldío. Cuando el sujeto activo exponga frente a terceros el cuerpo o resto de las víctimas, personalmente o por cualquier otro medio de comunicación. Cuando el paradero de la víctima sea desconocido o cualquier víctima haya sido incomunicado previo o posterior a la privación de la vida, cualquiera que sea el tiempo, perdón, que dure la misma. Perdón.
cuando existan relaciones asimétricas de poder o situaciones de vulnerabilidad, subordinación o discriminación desfavorables para la víctima por el hecho de ser mujer frente al sujeto activo o cuando éste aprovecha la confianza que existe con la víctima derivada de una relación sentimental, de pareja o de cualquier otra índole. Cuando exista una desventaja en la cual históricamente cuando la víctima encuentra embarazada. En este caso, si se provocara la pérdida del producto de la concepción, se impondrá al agresor de manera adicional una pena de 15 a 35 años de prisión, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por el delito de feminicidio. 11. La mujer al momento de la privación de la vida ejercía actividades de índole sexual o es víctima de explotación sexual o de trata de personas. Perdón. Y finalmente, el feminicidio se realiza para impedir, obstaculizar el ejercicio de los derechos políticos electorales de la víctima. Bueno, en el caso concreto de esta última fracción, precisamente en estas épocas de elección, se ha privado de la vida a muchas candidatas que tienen interés en participar en la vida política de nuestro país. Sigue la disposición: al hombre o mujer que comete el delito de feminicidio se le impondrá una pena de 25 a 60 años de prisión y multa de 500 a 1000 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Cuando se actualicen dos o más circunstancias de las contenidas en este artículo, la pena será de 40 a 60 años de prisión. Se considera feminicidio infantil cuando el homicidio recaiga en una niña o adolescente menor de 18 años. En ese caso, las penas se aumentarán en una mitad más. Las penas previstas en este artículo se incrementarán hasta en una tercera parte si el delito fuera cometido previa suministración de cualquier sustancia que cause la inconsciencia de la víctima o disminuya su posibilidad de resistir al delito. Bien, pues estas son las disposiciones. Dice finalmente: además, el sujeto activo será privado de manera definitiva de cualquier derecho que tenga con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio, el ejercicio de la acción penal y la ejecución de las sanciones penales que impongan judicialmente para el delito del feminicidio son imprescriptibles. En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia, se le impondrá pena de prisión de 3 a 10 años y bueno, una multa. Además, será destituido e inhabilitado de 3 a 10 años para desempeñar el empleo, cargo o comisión. Bien, pues esto es precisamente lo que en un momento dado nosotros tenemos. Permítanme un segundo. Bien, pues eso sería mi participación. Maestros, doctores, alumnas, alumnos. Muy bien, estimado doctor Guillén, excelente ponencia. Realmente ha sido muy claro para graficar el tema del feminicidio y su regulación en México. Estoy convencido que esta clase espejo va a ser bastante fructífera en la medida que hay algunos alcances que hemos visto en la ponencia que no están regulados en Perú y que no se están considerando con el mismo lineamiento. Vamos entonces a ver si tenemos, por favor, alguna pregunta, duda para canalizar al doctor Guillén. De ser el caso, si tienes alguna dificultad, lo puedes consignar en el chat. Yo se la voy a estar trasladando.
Yo quería saber un tema, doctor Guillén, aprovechando su Bien. ponencia. Estos elementos de regulación en el sentido de considerar, por ejemplo, un feminicidio infantil o un feminicidio de carácter político, han sido elementos que se han ido regulando en el tiempo, se ha ido, digamos, precisando la regulación de feminicidio a fin de, en algunos supuestos, consignar un mayor nivel de injusto, o se trata de una regulación que ya tiene tiempo en el Estado mexicano. Muy bien, buena pregunta, distinguido doctor Jorge Antonio Machuca. No, ha sido una evolución de entrada, podríamos decir que tardía, ¿sí? Porque esto se visibilizó hasta después del caso algodonero. Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos no hubiera obligado al gobierno mexicano a tomar estas medidas, considero que todavía estaríamos hablando de homicidio, en el mayor de los casos de homicidio calificado en algún supuesto. Pero no, fue gradual. Recordemos que básicamente nuestras actividades van creciendo de acuerdo a las experiencias que han tenido los países. Y bueno, afortunadamente, así como duró pues mucho tiempo en surgir esta, vamos a decir, esta regulación, afortunadamente en la actualidad ya ha avanzado increíblemente. Eso quiere decir que si bien es cierto, tardó muchísimo tiempo, en los últimos años, del 2000, no sé, 2018 a la fecha, las modificaciones han sido constantes. Y si ustedes pudieron ver en el Código Penal las modificaciones del 2019, creándose las disposiciones del 2021, se crearon 10 supuestos más, desde el del 2023 se aumentaron los supuestos. Aquí lo único lamentable, considero yo, es que en lugar de reducir los supuestos, se están incrementando. Eso quiere decir que las formas criminales de los sujetos activos del delito cada vez están recrudeciéndose más y obliga a los legisladores a establecer más supuestos. En concreto, ha sido gradual, pero afortunadamente en los últimos 5 años el movimiento de mujeres ha logrado avanzar importantemente en varias cosas. Crear los tipos penales adecuados. Dos, obligar al Estado que las instituciones tengan personal capacitado en policía de prevención, de investigación, fiscalía y juzgar con perspectiva de género. Creo que fue, vamos a decir, un avance significativo del cual ya no va a haber retorno. Es decir, las mujeres están luchando con tanta fuerza que jamás debe haber retorno. Y es para bien de todos y de todas. Muy bien, estimado doctor Guillén, le renuevo mi agradecimiento. Ha sido una ponencia muy rica, muy gráfica, muy interesante. De acuerdo a lo que le indicaba al inicio, cuento con su anuencia para poder trasladarle esta ponencia a los estudiantes que van a quedar registrados en el enlace, ¿no? Y le agradezco muchísimo. Indicarle a los estudiantes que la clase espejo tiene, como indicamos al inicio, 2 fases. La segunda fase va a ser el día jueves 9 a las 8 de la mañana hora peruana, 7 de la mañana hora mexicana, para poder escuchar en esta oportunidad la visión del feminicidio en el Perú a cargo del doctor Hugo Talledo Chávez. Doctor Guillén, entonces aquí estamos cerrando la clase espejo y en la fecha 1 y nos estamos viendo con sus estudiantes y yo le voy a pasar en el enlace a más tardar mañana para que podamos tenerlo a la mano para la sesión, la fecha 2. Cuídense mucho, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Gracias a todos los que hicieron posible a la Universidad Vasco de Quiroga y a la universidad que nos ha sido nuestra anfitriona. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias por su participación.